Bienvenidas y bienvenidos a Ciencia con Conciencia. Mi nombre es Anayatsin Mendoza Castro. Soy investigadora postdoctoral donde trabajo en la modelación climática estacional de Marte utilizando datos de las misiones Mars Reconnaissance Orbiter y Mars Express. Esta noche nos encontramos en el tercer evento de las Jornadas Nacionales de Física 2026, organizadas por la Sociedad Mexicana de Física. En el primer evento de esta serie exploramos la dinámica de fluidos en los gigantes gaseosos más allá de Júpiter. En el segundo conectamos la mecánica cuántica con los ciclos estacionales de los casquetes polares de Marte. Esta noche continuamos el recorrido por el sistema solar y llegamos al planeta que más preguntas abiertas tiene en la ciencia planetaria contemporánea, Venus. Una charla de física y sin rodeos. Empecemos. Vamos a recorrer Venus en 5 bloques. Primero, establecemos el escenario. Venus tal como es hoy, con sus condiciones extremas, para entender qué tenemos enfrente. Segundo, nos adentramos en la física del colapso climático, el efecto invernadero desbocado como proceso irreversible. Tercero, abordamos el debate científico más activo en planetología. ¿Fue Venus habitable en algún momento de su historia? ¿Tuvo océanos? ¿Por cuánto tiempo? Cuarto, revisamos el estado del arte en modelación climática venusiana, las herramientas numéricas que usamos hoy para reproducir este mundo y sus limitaciones actuales. Y quinto, hablamos del contexto misional. 3 misiones en preparación, presupuestos bajo presión y lo que se pierde si no llegan a Venus. Condiciones extremas de superficie y atmósfera. La superrotación atmosférica a 100 metros por segundo. En el sistema solar, hace aproximadamente 500 millones de años, 2 planetas se formaron prácticamente a la misma distancia del Sol, con la misma materia prima, con masas casi idénticas y radios que difieren menos del 5%. Hoy uno de ellos tiene océanos, continentes, una atmósfera respirable y vida. El otro es un infierno. Venus tiene el 80 y 1,5% de la masa de la Tierra. Su radio es el 95% del terrestre. Si lo tomáramos desde el espacio y lo colocáramos al lado de la Tierra, la diferencia visual sería casi imperceptible. Son gemelos en tamaño, y ahí termina el parecido. La temperatura promedio en la superficie de Venus es de 467 grados Celsius, no en el ecuador, no al mediodía, en todo el planeta, con variaciones menores al 1% entre el día y la noche, entre los polos y el ecuador. Un horno perfectamente uniforme que supera la temperatura de fusión del plomo, del zinc, del estaño y del aluminio. La sonda soviética Venera 7, que logró tocar la superficie en 1970, transmitió datos durante exactamente 23 minutos antes de dejar de funcionar. La presión atmosférica en la superficie es 92 veces la terrestre. Pararse en Venus sería equivalente a estar a 900 metros de profundidad en el océano, sin el agua. ¿Cómo llegó Venus a esto? Esa es la pregunta que vamos a responder esta noche. Ahora bien, si Venus rota tan despacio una vez cada 243 días terrestres y encima en sentido retrógrado, es decir, en dirección contraria a la mayoría de los planetas del sistema solar, ¿cabría esperar que su atmósfera fuera igualmente lenta? No lo es. Las nubes de Venus, que cubren el planeta de forma total y permanente a entre 45 y 70 kilómetros de altitud, se mueven a 100 metros por segundo, 360 kilómetros por hora. Completan una vuelta completa alrededor del planeta en aproximadamente 4 días terrestres. Mientras el planeta tarda 243 días en girar una vez, su atmósfera
ya ha dado 60 vueltas completas. La atmósfera gira 60 veces más rápido que el sólido que tiene debajo. Esto es lo que los físicos atmosféricos llaman superrotación, y es uno de los fenómenos más enigmáticos de la ciencia planetaria. En la Tierra, el viento más rápido sostenido que conocemos es la corriente en chorro polar, a unos 100 metros por segundo también, pero eso ocurre en condiciones muy específicas, en latitudes altas, impulsado por el gradiente térmico entre el ecuador y los polos. En Venus ocurre de forma global, persistente y a lo largo de toda la capa nubosa. La misión Akatsuki de JAXA, orbitando Venus desde 2015, fue la primera en medir con precisión la estructura tridimensional de estos vientos mediante su cámara ultravioleta. Lo que encontró fue que las mareas térmicas solares, la forma en que la atmósfera responde al calentamiento diferencial entre el lado iluminado y el lado nocturno, son el principal mecanismo que inyecta momento angular a la atmósfera y sostiene esta superrotación. Pero el debate no está cerrado. El acoplamiento entre ondas planetarias, circulación de Hadley y este flujo zonal sigue siendo un problema abierto que los modelos actuales no reproducen de forma completamente satisfactoria. Es decir, llevamos décadas observando este fenómeno y todavía no sabemos con precisión por qué ocurre. Eso es ciencia real. La atmósfera de Venus tiene 250 kilómetros de espesor. La terrestre, con criterios comparables, no supera los 100. ¿Y lo que ocurre dentro de esa columna de gas es extraordinario? En la superficie, la temperatura es de 467 grados Celsius y la presión es de 92 bares. Allí el dióxido de carbono no se comporta exactamente como un gas, está en un estado supercrítico. Las sondas veneras soviéticas describieron un paisaje iluminado por una luz anaranjada difusa, como el atardecer en un día nublado. El cielo desde la superficie de Venus es una bruma naranja caliente a 92 atmósferas. Conforme subimos en altitud, la temperatura desciende. A 50 kilómetros de altura empieza lo más peculiar, la capa nubosa, una envoltura global de gotículas de ácido sulfúrico concentrado suspendidas en CO2. Estas nubes son tan densas que devuelven al espacio el 70% de la luz solar que reciben. Venus es el objeto más brillante del cielo nocturno después de la Luna porque sus nubes son un espejo casi perfecto. Y aquí hay una paradoja notable. Venus recibe más luz solar que la Tierra, pero gracias a ese altísimo albedo, la energía solar que efectivamente llega a la superficie es menor que la nuestra. El problema no es cuánta energía entra, el problema es que no puede salir. Eso es exactamente el tema del siguiente bloque. El efecto invernadero desbocado. La misma física, dos destinos, Tierra versus Venus. El ciclo de retroalimentación positiva irreversible. Desde entrar en la física del colapso, necesitamos desmontar una confusión muy común, incluso entre personas con formación científica. Venus absorbe menos energía solar que la Tierra, no más, menos. Sus nubes de ácido sulfúrico tienen un albedo de 0.7, reflejan el 70% de la luz que reciben. La Tierra tiene un albedo de 0.3. Esto significa que Venus, a pesar de estar más cerca del Sol, recibe en su superficie efectivamente unos 157 vatios por metro cuadrado de energía solar absorbida, frente a los 240 de la Tierra. Venus tiene menos energía entrante, y sin embargo es 452 grados más caliente. El efecto invernadero de la Tierra nos calienta 33 grados Celsius. Pasamos de una temperatura de equilibrio radiativo de menos 19 grados que tendríamos sin atmósfera a los 14 grados promedio que tenemos. Esos 33 grados son lo que hace habitable este planeta. El efecto invernadero no es el problema, en su forma moderada, es el motivo por el que existimos.
El efecto invernadero de Venus supone un calentamiento de más de 430 grados, la misma física de absorción infrarroja en CO2 y vapor de agua, pero llevada a un régimen completamente diferente. ¿Por qué? La diferencia no está en la física de las moléculas, está en la cantidad de CO2 acumulada, en la ausencia total de agua líquida que pueda actuar como sumidero, y en la pérdida del ciclo carbono-silicato que en la Tierra actúa como termostato geológico. En Venus ese termostato se rompió, y una vez que se rompe, no hay vuelta atrás. Esto es lo que ocurrió o lo que habría ocurrido en Venus. Un ciclo de retroalimentación positiva que, una vez iniciado, no tiene mecanismo interno de detención. Primero, la luminosidad del Sol joven aumentó gradualmente, como ocurre en todas las estrellas de secuencia principal. Eso calentó la superficie de Venus lo suficiente para empezar a evaporar los posibles océanos superficiales. El vapor de agua es a su vez un gas de efecto invernadero, lo que calentó la superficie aún más. Más calor, más evaporación, más vapor de agua, más calentamiento, eso es una retroalimentación positiva clásica. Hasta aquí, en la Tierra también ocurre algo similar. La diferencia está en lo que viene después. En la Tierra existe lo que se llama la trampa fría estratosférica. El vapor de agua que asciende se condensa y precipita antes de alcanzar la estratosfera. El agua se recicla, no escapa. En Venus, cuando la temperatura fue suficientemente alta, esa trampa fría dejó de funcionar. El vapor de agua llegó a la estratosfera, donde la radiación ultravioleta del Sol lo disoció en hidrógeno y grupos OH. El hidrógeno, al ser el átomo más ligero del universo, escapó al espacio de forma masiva e irreversible. Hidrógeno que se va es agua que no vuelve. Sin agua líquida en la superficie, el CO2 emitido por los volcanes dejó de tener sumidero. En la Tierra, la lluvia disuelve el CO2 atmosférico, lo convierte en ácido carbónico que reacciona con las rocas silíceas en lo que llamamos ciclo carbono-silicato, el termostato geológico del planeta. En Venus, ese ciclo se detuvo. El CO2 se acumuló durante miles de millones de años hasta alcanzar la concentración actual del 96,5%. ¿Cuándo ocurrió esto exactamente? Hay modelos recientes que sitúan la transición hace aproximadamente 700 millones de años. Eso significaría que Venus fue potencialmente habitable durante más de 3.000 millones de años. Esa es la pregunta del bloque tercero y es la más perturbadora de esta charla. ¿Fue Venus habitable? El debate científico sigue activo y se centra en evidencias clave. La Venera 13 midió una abundancia de roca félsica que en la Tierra se forma mediante procesos que involucran agua. Los terrenos Tessera muestran patrones de erosión que sugieren un origen fluvial, aunque también podrían ser de origen eólico. La relación de sobrejache indica una pérdida masiva de agua, pero no nos dice cuánta había al inicio de su historia. Toda la evidencia es indirecta, obtenida desde órbita o por sondas que sobrevivieron apenas unas horas en la superficie. Sin muestras ni geología in situ sistemática, la historia temprana de Venus sigue siendo una inferencia. Con los mismos datos, los investigadores llegan a conclusiones opuestas. El debate continúa. ¿Fue Venus realmente un planeta habitable? El debate científico continúa activo. Da Vinci buscará resolver este gran misterio. La evidencia aún no es concluyente. La física del colapso climático de Venus tiene un umbral. Se llama el límite de Simpson-Nakajima, en honor a los físicos que lo identificaron matemáticamente en el siglo XX. Define el punto crítico a partir del cual una atmósfera saturada de vapor de agua es físicamente incapaz de irradiar al espacio tanta energía como recibe. Por encima de ese umbral, aproximadamente 282 vatios por metro cuadrado de emisión térmica máxima, no existe equilibrio posible. La temperatura sigue subiendo indefinidamente hasta que el sistema alcanza un nuevo régimen a más de 1,000 grados Kelvin, cuando la superficie emite en el infrarrojo cercano, donde el vapor de agua
ya no absorbe tan eficientemente. Para entonces, los océanos llevan mucho tiempo evaporados. La Tierra opera actualmente a unos 240 vatios por metro cuadrado. Está por debajo del límite, con margen. Venus lo superó. La pregunta es, ¿cuándo? Y aquí entra la prueba más elegante que tiene la ciencia planetaria: la relación entre deuterio e hidrógeno ordinario en la atmósfera venusiana. El deuterio, el hidrógeno pesado, escapa al espacio con mucha más dificultad que el hidrógeno ligero. Cuando medimos cuánto deuterio queda en la atmósfera de Venus respecto al hidrógeno normal y lo comparamos con la referencia terrestre, encontramos una proporción 150 veces mayor. Esa asimetría isotópica es la cicatriz química de una pérdida de agua catastrófica y sostenida durante miles de millones de años. Los modelos basados en la topografía radar de la misión Magellan estiman que Venus podría haber tenido suficiente agua para cubrir su superficie con un océano global de unos 310 metros de profundidad, no los océanos de kilómetros que tiene la Tierra, pero suficiente para química compleja. Suficiente, según algunos modelos, para que las condiciones hubieran sido habitables durante un tiempo prolongado. Un estudio publicado en Geophysical Research Letters sitúa ese colapso tan reciente como hace 715 millones de años. Si eso es correcto, Venus fue el mundo más parecido a la Tierra que ha existido en el sistema solar, y lo perdió todo en un proceso que, una vez iniciado, fue completamente irreversible. Esa es la advertencia más seria que Venus le lanza a la ciencia planetaria y al estudio de exoplanetas. Las evidencias que tenemos son reales, pero hay que leerlas con precisión. Primera evidencia. La misión soviética Venera 13 midió en 1982 una composición superficial con abundancia elevada de óxido de potasio, una firma de roca félsica, como el granito. En la Tierra, la roca félsica se forma mediante procesos que involucran agua. Sería el primer indicio de que la química superficial de Venus fue distinta en el pasado. Segunda evidencia. El terreno tesera, las antiguas tierras altas que aparecen en los mapas de radar Magellan como zonas de textura compleja, muestra patrones de erosión que algunos investigadores interpretan como de origen fluvial, canales de cientos de kilómetros que recuerdan morfológicamente a cauces secos. Sin embargo, esos mismos patrones pueden explicarse por erosión eólica. La radar no tiene la resolución ni la información composicional para distinguir entre ambos. Tercera evidencia. La relación D-H, que ya discutimos, nos dice que hubo pérdida masiva de agua. No nos dice cuánta agua había al inicio. El problema de fondo es que toda la evidencia disponible es indirecta, obtenida desde órbita con radar o por las pocas horas que las sondas Venera y Pioneer sobrevivieron en la superficie. No tenemos muestras. No tenemos geología in situ sistemática. Todo lo que sabemos de la historia temprana de Venus lo inferimos. Y dos grupos de investigadores, con los mismos datos, llegan a conclusiones opuestas. En enero de 2025, Matt Weller y Walter Kiefer publicaron en Science Advances un modelo que cambia significativamente la forma en que entendemos la historia de Venus. El estudio se titula La evolución puntual de la atmósfera venusiana a partir de una transición en el estilo convectivo del manto y el desgasificación volcánica. La hipótesis central es la siguiente: Venus no siempre fue una tapa estancada. En algún momento de su historia tuvo un régimen tectónico activo, posiblemente comparable al de la Tierra, que habría permitido el reciclaje del CO2 a través de la corteza y la existencia de condiciones superficiales más templadas. Lo que desencadenó el colapso no fue únicamente el aumento de la luminosidad solar, fue una transición en el régimen convectivo del manto. Cuando la tectónica cambió de dinámica activa a tapa estancada, el manto caliente ya no podía liberar su energía de forma gradual y distribuida.
En cambio, se acumuló hasta que la litosfera cedió en eventos catastróficos, los llamados overturns, episodios de desgasificación volcánica masiva de entre 60 y 100 millones de años de duración, en los cuales el manto volcó volúmenes enormes de CO2 y SO2 a la atmósfera. Los modelos de Weller y Kiefer estiman que cada episodio de overturn podría generar entre 3 y 10 bares de presión atmosférica, y en escalas de tiempo de miles de millones de años, el total acumulado alcanza fácilmente los 92 bares que observamos hoy. Lo que esto implica es extraordinario. La atmósfera densa de Venus podría ser joven en términos geológicos. El infierno de Venus podría haberse construido en pulsos episódicos y catastróficos, no en un proceso continuo desde la formación del planeta. Y antes de esos episodios, Venus podría haber sido, en palabras del propio Weller, un mundo con condiciones más afines a las de la Tierra. Pero este modelo tiene un adversario formidable. Publicado apenas unos meses antes, en diciembre de 2024. En diciembre de 2024, un equipo de Cambridge liderado por Teresa Constantinou publicó en Nature Astronomy un estudio que sacudió el debate. Midieron indirectamente el contenido de agua en el interior de Venus a través de la química de sus gases volcánicos. El argumento es elegante. La atmósfera venusiana está siendo destruida químicamente de forma continua, el H2O, CO2, y otros compuestos se descomponen por fotólisis y reacciones de superficie. Para que la atmósfera se mantenga estable, el vulcanismo tiene que reponer esos compuestos. Midiendo la tasa de destrucción y comparándola con lo que los volcanes deben estar emitiendo, Constantinou y colaboradores concluyen que los magmas venusianos contienen como máximo un 6% de agua en fracción molar. Los magmas terrestres, en condiciones comparables, contienen bastante más. Venus tiene un interior seco, y un interior seco es consistente con un planeta que nunca tuvo un océano en superficie. En sus propias palabras, Venus se formó seco, caliente y probablemente nunca albergó agua líquida. Entonces, ¿quién tiene razón? La respuesta honesta es: no lo sabemos. Tenemos dos grupos de investigadores de primer nivel, con metodologías rigurosas, llegando a conclusiones opuestas con los datos que existen actualmente. Ese es el estado real de la ciencia venusiana en 2026. Y aquí está lo que hace que esta pregunta trascienda a Venus. Si Venus fue habitable durante miles de millones de años, eso significa que la zona habitable alrededor de las estrellas es más amplia de lo que pensábamos. Exoplanetas que hoy clasificamos como demasiado calientes para la vida podrían ser candidatos legítimos. Si Venus nunca fue habitable, el umbral interior de la zona habitable se corre hacia afuera y decenas de planetas que el telescopio James Webb está estudiando hoy en los sistemas de enanas rojas perderían su estatus de potencialmente habitables. Esta pregunta no es solo sobre Venus, es sobre dónde buscar vida en el universo, y hay una sola misión capaz de resolverla: Da Vinci de la NASA, con lanzamiento previsto para 2029. Medirá la relación de H en la atmósfera baja, los isótopos de gases nobles y la composición en capas de la troposfera inferior, la firma química que distingue entre las dos hipótesis con alta significancia estadística. Si Da Vinci no llega a Venus, esa pregunta permanecerá abierta durante décadas. De eso trata el bloque V. Pero antes, veamos cómo modelamos todo esto. La modelación climática de Venus tiene 40 años de historia y un problema que todavía no resuelve del todo: reproducir la superrotación desde primeros principios. Modelos climáticos y la inteligencia artificial. La región de transición de 80 a 130 kilómetros. Geodesia y clima acoplados. El inventario de herramientas disponibles hoy es el siguiente. En la base histórica están los modelos unidimensionales radiativos convectivos, que calculan el equilibrio térmico en una columna vertical de atmósfera.
Son los que establecieron el límite de Simpson-Nakajima y los primeros que estimaron el umbral de invernadero desbocado. Rápidos, elegantes, pero físicamente limitados, no representan circulación horizontal, no tienen nubes tridimensionales, no tienen mareas térmicas. El estándar operativo actual para Venus es el Venus Planetary Climate Model Venus PCM, desarrollado principalmente en el Instituto Pierre-Simon Laplace de París. Es un GCM tridimensional que cubre desde la superficie hasta 150 kilómetros. Incluye fotoquímica, un esquema de nubes, procesos de calentamiento fuera del equilibrio termodinámico local no LTE y difusión molecular en las capas superiores. Es la herramienta que usaron Martínez y Gili en el paper de enero de 2026 que discutiremos en la siguiente diapositiva. En el extremo de nueva generación está OASIS, una plataforma diseñada para flexibilidad máxima en atmósferas de planetas rocosos y exoplanetas. En 2024, un equipo publicó en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society un resultado que vale la pena mencionar aquí. Reemplazaron el módulo de transferencia radiativa del OASIS, que es el componente más costoso computacionalmente en cualquier GCM, por una red neuronal recurrente entrenada con datos venusianos. El resultado, una precisión del 99% respecto al modelo original y una aceleración de factor 147 sobre GPU. Es el primer GCM operativo para Venus con un sustituto de inteligencia artificial funcionando. No es un truco, es un cambio de paradigma en la velocidad a la que podemos explorar el espacio de parámetros. Y en el nivel de mayor complejidad, los modelos acoplados interior atmósfera redox, como el de Christensen-Toton y colaboradores, que integran la evolución del manto, la desgasificación volcánica, el escape atmosférico y la química oxidante desde el océano de magma primordial hasta el presente, son los modelos del debate de habitabilidad que vimos en el bloque anterior. En enero de 2026, literalmente este año, Martínez y Gili publicaron en Journal of Geophysical Research Planets, el primer modelo tridimensional de alta resolución dedicado a lo que se llama la región de transición de la atmósfera de Venus, la zona entre 80 y 130 kilómetros de altitud. Esta franja es el corazón dinámico menos comprendido de Venus, y es donde los dos grandes regímenes de circulación venusianos se encuentran y pelean. Por debajo de 80 kilómetros tenemos la superrotación, el flujo zonal retrógrado que mueve las nubes a 100 metros por segundo. Por encima de 100 kilómetros, la circulación cambia a un patrón de día hacia noche, el aire calentado por el sol en el lado diurno sube, cruza hacia el lado nocturno y desciende. En la región de transición, estas dos circulaciones se solapan, generan inestabilidades y producen ondas de gravedad, perturbaciones internas de la atmósfera que transportan energía y momento angular verticalmente. Los hallazgos del paper son tres, y los tres son incómodos para el estado actual de los modelos. Primero, las ondas de gravedad tienen un impacto sobre la circulación nocturna entre 95 y 130 kilómetros, que es mayor del que los modelos anteriores anticipaban. Esto significa que los GCMs actuales están subestimando un mecanismo dinámico relevante. Segundo, las incertidumbres en las tasas de reacción química de esta región, concretamente en la formación del oxígeno molecular excitado, o 2A al cubo de 1 delta G, dominan el error del modelo. No es solo un problema dinámico, es también un problema de cinética química. Tercero, el Venus PCM sobreestima la intensidad del airglow de oxígeno en el lado nocturno. Lo que el modelo predice no coincide bien con lo que las misiones observan. El valor de un resultado como este no está solo en lo que encuentra, sino en lo que señala. La región de transición necesita observaciones continuas, de alta resolución temporal y espacial, que todavía no existen. Envision, la misión de la ESA prevista para 2031, llevará instrumentos capaces de observar estas emisiones de airglow.
El paper de Martínez y Gili es, en cierta medida, el mapa de lo que Envision debe medir. El tercer resultado reciente que quiero discutir es el más inesperado y el que personalmente encuentro más elegante desde el punto de vista de la física. La atmósfera de Venus no es estática, tiene ondas de presión, variaciones diurnas, mareas térmicas. La presión en un punto dado de la superficie de Venus cambia con el tiempo, y cuando la presión cambia, la corteza se deforma. La litosfera es elástica, responde a la carga que se le impone encima. En la Tierra esto se estudia para cargas oceánicas, de hielo glacial, de agua subterránea. En Venus, la carga que deforma la superficie es la propia atmósfera en movimiento. Munch y colaboradores publicaron en 2026 en Icarus un modelo que demuestra que esas deformaciones son medibles desde órbita, concretamente dos tipos de señal: cambios en el campo gravitacional del planeta medibles mediante rastreo Doppler preciso del satélite y cambios en la altimetría superficial de centímetros a decímetros medibles con un altímetro radar de alta precisión. Envision lleva ambos instrumentos. Lo que esto permite es un tipo de calibración de modelos que no ha sido posible antes. El ciclo es el siguiente. El modelo climático 3D predice cómo varía el campo de presión en la superficie en función del tiempo y la posición geográfica. A partir de esa predicción, se calcula la deformación superficial esperada. Envision mide la deformación real. La comparación entre predicción y observación informa directamente sobre si el modelo reproduce correctamente la circulación atmosférica sin necesidad de enviar sondas a la superficie, sin necesidad de sobrevivir 23 minutos a 467 grados. Es el acoplamiento más inesperado de la física venusiana. La geodesia del planeta como espejo de su dinámica atmosférica, y abre una metodología que, aplicada a exoplanetas con suficiente resolución instrumental, podría caracterizar la dinámica atmosférica de mundos que nunca visitaremos directamente. Eso es lo que hace que el decenio de Venus sea tan importante. Pasamos al bloque 5. Venus será el gran laboratorio de esta década. 3 misiones explorarán su atmósfera y superficie, pero la crisis presupuestal pone en riesgo este avance. Da Vinci, de la NASA, es la más avanzada en desarrollo y la más crítica para el debate científico que discutimos. Es la única misión que descenderá físicamente a través de la atmósfera venusiana, la primera en hacerlo desde las sondas soviéticas Venera, hace más de 40 años. Una esfera de titanio, repleta de instrumentos del siglo XXI, que caerá durante 63 minutos, desde 67 kilómetros de altitud hasta la superficie sobre el terreno Tessera de Alfa Regio. Durante esa caída medirá la relación D-H, con precisión hasta entonces imposible. Perfilará los gases nobles que revelan el origen primordial del planeta y tomará imágenes de alta resolución del terreno más antiguo de Venus. El presupuesto aprobado por el Congreso estadounidense para el año fiscal 2026 le asigna $99 millones. El lanzamiento sigue programado para junio de 2029. Veritas, también de la NASA, produciría el primer mapa tridimensional de alta resolución de toda la superficie de Venus, algo que no existe. Con radar de apertura sintética, penetraría las nubes y detectaría vulcanismo activo, tectónica residual, y la composición superficial que Magellan no pudo medir en los años 90. Está en reanudación lenta tras años de parálisis presupuestal, y Envision, de la Agencia Espacial Europea, es la más ambiciosa instrumentalmente. Lleva el primer radar de subsuelo jamás enviado a Venus, capaz de mirar por debajo de la corteza. Su VENSAR, el radar de apertura sintética de 10 metros de resolución, debía ser construido por el JPL de la NASA. Esa contribución está ahora en riesgo. La ESA está considerando desarrollar el instrumento en Europa. La ventana de lanzamiento más tardía es 2033. Si se pierde,
La siguiente es en 2036 como mínimo. Este es el diseño de Venus. Da Vinci analizará la atmósfera profunda, Veritas creará el primer mapa 3D, y Envision estudiará el planeta desde la órbita. Lo que voy a describir ahora es la situación política real, en tiempo presente, al momento en que se realiza esta charla. No es historia. Es el contexto operativo en el que trabaja la comunidad científica venusiana hoy. En junio de 2021, la NASA seleccionó Da Vinci y Veritas como las misiones Discovery números 15 y 16. Era la primera vez en 30 años que Estados Unidos enviaba misiones a Venus. La comunidad científica lo celebró como el inicio del denominado Decenio de Venus. En noviembre de 2022, Veritas fue pausada sin previo aviso durante al menos 3 años, debido a problemas institucionales en el JPL que habían retrasado el lanzamiento de la misión Psyche. En marzo de 2023, el presupuesto federal para Veritas fue de $1,500,000, lo que los propios científicos del proyecto describieron públicamente como una cancelación suave. En mayo de 2025, la administración Trump propuso en su solicitud presupuestal para el año fiscal 2026 cancelar Da Vinci, cancelar Veritas y retirar a la NASA de su participación en Envision de la ESA. Al mismo tiempo, propuso un recorte del 47% en el presupuesto total de ciencias de la NASA. La Planetary Society identificó 54 misiones en riesgo. El Congreso rechazó los cortes más drásticos. El presupuesto final de 2026 asigna $2.54 mil millones a ciencias planetarias y 99 millones específicamente a Da Vinci. Sin embargo, en abril de 2026, hace apenas semanas, la propuesta presidencial para el año fiscal 2027 vuelve a incluir la cancelación de Da Vinci y Veritas. La ESA, mientras tanto, ha comunicado públicamente que la ventana máxima de lanzamiento para Envision es 2033. La directora de ciencias de la ESA, Carol Mundell, declaró en enero de este año que si NASA no puede entregar Vensar, la agencia europea explorará construir el instrumento internamente. El radar existe tecnológicamente en Europa, pero construirlo desde cero tomará tiempo, y el tiempo es exactamente lo que nos sobra. Esta es la realidad en la que opera la ciencia venusiana en 2026. Venus es nuestro caso de estudio. El telescopio James Webb observa exoplanetas. Debemos clasificar los planetas tipo Venus. No estudiar Venus es ignorar el laboratorio más accesible. Quiero cerrar este bloque con la pregunta que convierte el estudio de Venus en algo más que planetología del sistema solar. El telescopio James Webb está observando en este momento atmósferas de planetas rocosos en sistemas estelares cercanos. Los sistemas de enanas M, estrellas pequeñas y frías, que son el tipo estelar más común en la galaxia. Tienen planetas en su zona habitable que reciben flujos de radiación comparables a lo que Venus recibe de nuestro Sol. Muchos de ellos tienen tamaños y masas similares a Venus. Para evaluar si son potencialmente habitables, los modelos climáticos necesitan saber dónde está el límite del invernadero desbocado que separa una Tierra de un Venus. Ese límite depende directamente de la pregunta que Da Vinci debe resolver. ¿Venus fue habitable? Si la respuesta es sí, el límite interior de la zona habitable estelar es más cercano a la estrella de lo que los modelos conservadores indican. Si la respuesta es no, ese límite se aleja, y docenas de planetas que hoy clasificamos como candidatos a albergar vida quedan fuera del rango. Hay algo más que merece señalarse. Venus está a 38 millones de kilómetros de la Tierra en su máxima aproximación, menos de una décima parte de la distancia a Marte en oposición favorable. Es nuestro vecino más cercano en el sistema solar y es, simultáneamente, el peor caracterizado de todos los planetas terrestres. No tenemos un mapa de alta resolución de su superficie completa.
No tenemos datos directos de su atmósfera inferior. No sabemos con certeza si tuvo agua. Hay exoplanetas orbitando estrellas a decenas de años luz que el James Webb ha caracterizado mejor que Venus. Esa paradoja es el argumento más poderoso para las misiones que están en riesgo. Venus no es un problema periférico de la ciencia planetaria. Es el experimento natural más cercano que tenemos sobre a dónde puede ir una Tierra. No estudiarlo no es una posición neutral, es elegir no saber. Venus y la Tierra nacieron iguales. Pero su habitabilidad es una pregunta abierta. Los modelos actuales tienen limitaciones. Y el futuro de las misiones es frágil. Llegamos al final de la hora. 5 conclusiones para llevarse. 1. Venus y la Tierra nacieron del mismo material, con la misma masa, a la misma distancia del Sol. Lo que los separó no fue el origen, fue la historia. El colapso climático venusiano es física real, modelable, con un umbral cuantificado, el límite de Simpson-Nakajima y un mecanismo identificado, retroalimentación positiva sin freno. 2. La pregunta más importante sobre Venus, si fue habitable, está abierta en 2026. Hay 2 grupos de investigación con metodologías rigurosas que llegan a conclusiones opuestas. La ciencia no tiene todavía los datos para resolver este debate. Eso no es una falla, es el estado normal de una disciplina que trabaja en los límites de lo observable. 3. Los modelos climáticos venusianos son poderosos pero imperfectos. La superrotación no se reproduce completamente desde primeros principios. La región de transición atmosférica entre 80 y 130 kilómetros es la zona menos comprendida del planeta. La integración de inteligencia artificial en los GCMs abre un camino nuevo más rápido, más flexible, más capaz de explorar el espacio de parámetros que define la historia climática de un mundo. 4. El contexto misional es frágil. Da Vinci tiene financiamiento para 2026, pero está amenazado en la propuesta presidencial de 2027. Veritas está en riesgo. Envision tiene una ventana de lanzamiento que no puede moverse más allá de 2033. Las decisiones políticas que se tomen en los próximos 18 meses determinarán si el decenio de Venus ocurre parcialmente o no ocurre. Y 5. Esto no es solo sobre Venus. La posición exacta del límite interior de la zona habitable estelar, la clasificación de exoplanetas en sistemas cercanos, la estrategia de observación del James Webb, todo eso depende de lo que aprendamos aquí, en el planeta más cercano, más parecido y más ignorado del sistema solar. Venus nos está esperando. La pregunta es si vamos